¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? ¿Cuántos han visto videos, películas? ¿Cuántos han escuchado predicadores hablando acerca de la vida de Sansón? ¿Por qué es famoso Sansón? Por lo mismo que yo. Hay mucha gente aquí que no tiene esa bendición, pero tiene otras virtudes, querida amiga. Sansón era famoso por el cabello. Todo el mundo conoce a Sansón por el cabello. Y Sansón era muy fuerte. Era famoso por el cabello, pero Sansón era famoso en el tiempo en el que estuvo sobre la tierra por su fuerza. Ahora, ¿por qué lo conocemos por el cabello? Porque hubo un momento en el que Sansón perdió el cabello. Y conforme perdió el cabello, perdió también, de acuerdo al mito urbano del tema, su fuerza. Tranquilo, querido amigo, si usted hoy no tiene cabello, yo voy a enseñarle que eso no tiene nada que ver con la fuerza que Dios quiere darle. Así que no se preocupe por ese tema. La historia de Sansón está en Jueces capítulo 13, versos desde el 13 al 16, prácticamente los 4 capítulos que toca allí, 4 capítulos son relacionados a Sansón. Y le voy a hablar un poquito del libro de Jueces, porque no es un libro que se cita muy frecuentemente. El libro de Jueces es el 7º libro del Antiguo Testamento. Es un libro que narra lo que sucedió con Israel una vez muere Josué. Josué era el líder que vino después de Moisés. Y Josué tuvo una serie de logros que llevaron a Israel a capturar una parte, no toda, de la tierra prometida. Moisés vio la tierra prometida, pero no conquistó la tierra prometida. Josué conquistó parte de la tierra prometida, y en el libro de Jueces sucede que hay un declive espiritual en Israel y perdieron progresivamente el terreno que habían ganado. Entonces, conforme pasó el tiempo, gracias al hecho de que estaban débiles espiritualmente, Israel comenzó a perder terreno. Yo voy a decirle la primera verdad esta mañana: si usted está débil espiritualmente, el enemigo va a ganar en su vida cada vez más terreno. Si usted está fuerte espiritualmente, usted cada vez va a conquistar más territorio de lo que Dios quiere hacer en su vida. Lléveselo de una vez, guárdelo en el bolsillo, póngalo en un post-it en el celular. Yo necesito estar fuerte para continuar avanzando y ganando terreno para el reino de Dios. Amén. La historia de Sansón transcurre en ese periodo de declive espiritual. Israel estaba un poquito desenfocado. Ellos habían perdido el norte y habían perdido, conforme ese norte espiritual se perdió también parte del territorio de manos de países extranjeros. Uno de esos países una de esas culturas que comenzaron a ganarle territorio eran los filisteos. Y cuando nace Sansón, Dios le dice a su madre, que había estado buscando un hijo por mucho tiempo: tu hijo no va a ser cualquiera, tu hijo va a ser especial. ¿Cuántas madres le encantaría que Dios le dijera eso sobre su hijo? Si su hijo nació en su casa y usted es una hija de Dios y usted es un hijo de Dios, su hijo ya es especial. La historia de Sansón es trágica, no es una historia bonita, porque a pesar de que nace con ese llamado, en algún momento Sansón no vive de acuerdo a ese llamado, no vive de acuerdo a ese propósito, sino que vive conforme a sus propios criterios y a sus propios deseos, ¿no? Voy a leer un pasaje donde voy a desmitificar un poco esa relación que la gente suele hacer entre Sansón y el cabello. Verso 5 del capítulo 13 dice: quedarás embarazada. Esto se lo dice un ángel del Señor a la mamá de Sansón. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como un nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Los filisteos habían ganado terreno y necesitaba Israel un líder que le ayudara a ganar terreno nuevamente. Ahora, ¿qué sucedió? Para ganarle a los filisteos se necesitaba fuerza. Se necesitaba un hombre fuerte. Y Dios decide darle a Sansón super fuerza. Sansón es como el Superman de la Biblia. Sansón puede con todo el mundo. Sansón hace cosas que para otras personas sería impensable. Le arranca la mandíbula a un león, por ejemplo. Usted y yo le metemos la mano al león en la boca y hasta ahí llegó nuestra vida y nuestro camino con Dios.
Sansón entonces es destinado a un propósito. Lea bien ese pasaje y dígame en qué punto de ese versículo Dios le dice a la mamá de Sansón que la fuerza de Sansón venía del cabello. No lo dice. Dice que nunca le iban a cortar el cabello, que no debían cortarle el cabello nunca. ¿Dice que esa era su fuente de fuerza? No, solo dice que no debían cortarle el cabello. Porque Sansón iba a ser consagrado para Dios. Y parte de esa consagración, un símbolo de esa consagración, es que él iba a dejar a crecerse el cabello y nunca lo iba a cortar. ¿Era el cabello la fuente de su fuerza? No. Era el símbolo de que Sansón había sido consagrado para Dios. Entonces, ya usted puede ver más o menos por dónde van los tiros del mensaje del día de hoy. Nadie podía con Sansón. En múltiples ocasiones, Sansón se enfrenta a los filisteos, 30 hombres, 100 hombres, 60 hombres, y los acaba a todos, los mata a todos. ¿Por qué? Porque Israel necesitaba liberarse de la opresión de los filisteos. Sansón entonces nace con un propósito, crece con un propósito y logra llegar a lo que sería su destino de liberar a Israel de esa opresión. Sin embargo, Sansón se hace parte del declive espiritual de Israel en esa época. Moralmente, Sansón era un sinvergüenza. Moralmente, Sansón hacía todo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera. Sansón vivía conforme a lo que le daba la gana hacer. Yo no sé si hay alguien aquí que vive de esa manera. Seguramente no. Aquí todos somos santos y dirigidos por el propósito de Dios. Pero Sansón hacía lo que le daba la gana hacer. Y parte de ese declive espiritual y moral de la época lleva a Sansón a tener una primera prometida que no era de Israel, era de otra cultura, y Dios había prohibido expresamente que los israelitas se juntaran con otras culturas. Era parte de la ley de Dios. Y llega Sansón y dice: yo hago lo que me da la gana, pero yo tengo el pelo largo. ¿Sí? La fuente de la fuerza de Sansón, según él, era el cabello, y mientras su cabello siguiera siendo largo, no importa si él hacía lo que le daba la gana, Sansón iba a seguir siendo fuerte. Entonces Sansón tiene una primera prometida. Luego sucede todo un problema con esa mujer y termina matando al papá de la mujer. Todo un desastre, eso lo puede leer usted en su casa. Y luego Sansón dice: bueno, yo creo que una mujer no es suficiente, y se empieza a acostar con un montón de mujeres. Entonces ya el declive espiritual se profundiza aún más. Entonces Sansón estaba total y completamente desenfocado de lo que era su llamado, su propósito, su prioridad, que era Dios. Dios jamás le dijo que su fuerza venía del cabello. Dios jamás le dijo que lo hacía a él quien era venía de ese símbolo externo. La fuerza de Sansón, ¿de dónde venía? Ya lo vamos a ver. Aún con esa rebeldía, aún con esa inmadurez, aún yendo en contra de lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel, Dios usa a Sansón. Y eso es una lección que a mí me queda muy clara, de que a pesar de mi debilidad, de mi inmoralidad, de las cosas que yo puedo hacer que no son correctas y que no van alineadas al propósito de Dios para mi vida, Dios en su misericordia y gracia todavía me usa. Todavía está de mi lado, todavía está a mi favor, todavía está obrando para que algo bueno suceda en mi vida. Eso se llama la gracia de Dios. Y usted y yo contamos con esa gracia, pero también el exceso de pecado, el exceso de inmoralidad, el hacer mi vida conforme a mí me da la gana, también llega un punto en el que trae sus consecuencias. Todos los pecados son pagados por la sangre de Cristo, pasados, presentes y futuros, pero Cristo no vino a pagar por sus consecuencias. Cristo vino a pagar por el pecado. Entonces no vaya a creer que usted puede vivir toda su vida diciendo que usted es un hijo de Dios, pero viviendo como si usted es un hijo del diablo. No funciona así. Usted puede decir de la boca para afuera que es un hijo de Dios, pero sus acciones determinan el resultado que su vida va a tener. Usted puede disfrutar de su salvación, disfrutar de su gracia, disfrutar del amor de Dios, pero si usted vive alineado a los propósitos de este mundo, usted va a sufrir las consecuencias de vivir de esa manera.
Sansón tuvo ese desenlace trágico que usted y yo posiblemente conocemos, porque él, a pesar de haber sido llamado, a pesar de tener un propósito, a pesar de estar alineado con el destino que Dios le había dado en lo que él hacía hasta cierto punto, por otro lado, Sansón vivía una vida de profunda inmoralidad y eso a la larga le trajo consecuencias. No crea que las consecuencias no llegan. Yo voy a hablar hoy de la adoración. Todavía no he llegado a ese punto. Vamos a ir desglosando el tema poco a poco porque usted se va a dar cuenta de la importancia de la adoración cuando usted se dé cuenta de la importancia también de no adorar a Dios. ¿Sansón adoraba qué? Su cabello. ¿Sansón adoraba qué? Su fuerza. ¿Sansón adoraba qué? Sus capacidades, su autosuficiencia. ¿Cuántos aquí adoran su trabajo? ¿Cuántos de aquí adoran su dinero? ¿Cuántos de aquí adoran a su esposa y adoran a sus hijos y adoran la estabilidad que tienen económica? Cuando cambia el objeto de nuestra adoración, cambian nuestras prioridades, cambia nuestro enfoque, cambia nuestra actitud, cambia nuestro comportamiento. Sansón perdió el enfoque y dejó de adorar a Dios y se comenzó a adorar a sí mismo. Yo le digo, no hay ningún problema con que las personas vayan al gimnasio y se pongan bien físicamente y todo eso. Pero cuando el objeto de su adoración cambia idea de ser Dios y comienza a ser usted, y usted todo es para ti, todo es para verte mejor, todo es para sentirte mejor, todo es para que otros digan, wow, qué bien te ves, todo es para que los demás te vean y sientan envidia, amigo, usted ha perdido el foco. Entonces, el destino de nuestra adoración siempre tiene que ser Dios. Sansón perdió ese enfoque. Y en un momento de toda esa debilidad moral y espiritual, Sansón se une con una mujer que ya entra en la historia y ya usted debe conocerla, que se llama Dalila. Esa mujer era una mujer de los filisteos. ¿Cómo tú te acuestas con la mujer del enemigo? ¿Cómo tú te emparejas con la mujer del enemigo? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Si tú has sido destinado por Dios para sacar a los israelitas de la opresión de los filisteos, no te acuestes con los filisteos. Entonces, fíjense algo importante. Sansón perdió el enfoque a tal punto que él no pudo recuperar en un momento dado su foco en que Dios fuese el centro de su adoración. Y en ese momento en el que Sansón toma la decisión de acostarse con el enemigo, comienza la caída de Sansón. Amigo mío, amiga mía, yo esta mañana vengo a sonar una alarma. ¿Quién es el centro de su vida? ¿Quién es la prioridad en su vida? ¿Quién se lleva toda su adoración? ¿Quién se lleva todo su tiempo? ¿Quién se lleva todo su esfuerzo? ¿Quién se lleva todo lo que usted dedica, sus recursos, su intelecto, sus capacidades y sus destrezas? A eso que le dedicas lo mejor de ti, a eso adoras. Y usted puede estar pensando ahí, yo dedico mucho tiempo a mi trabajo. Yo dedico mucho tiempo a mi físico. Yo dedico mucho tiempo a mi esposa. Yo dedico mucho tiempo a la que no es mi esposa. Ajá, ¿no? Ok. Yo dedico mucho tiempo a hacer dinero. Yo dedico mucho tiempo a mi carrera. Yo dedico mucho tiempo a algo que no es Dios. Y si usted dedica mucho a algo, es porque usted lo adora. Sansón se adoraba a sí mismo y por ende dedicaba tiempo ¿a quién? A sus propios deseos, a lo que él quería hacer. Y se junta con Dalila y se olvida del propósito de Dios para su vida. Dalila había sido usada por los enemigos de Sansón. Y los enemigos de Sansón vienen y le dicen, Dalila, cuando tú estés con él, pregúntale en la intimidad, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón, ¿qué te hace fuerte? Y 3 veces Dalila le pregunta a Sansón, ¿qué es lo que te hace fuerte? La primera vez Sansón le miente y viene Dalila, le dice allí, vamos a leerlo si quiere, para que no se quede con la duda, aunque después puede leerlo en su casa. Vamos a ver dónde estamos, capítulo 16. Aquí dice en el verso 8, ¿verdad?
Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón, porque a Sansón le había dicho: si me atas con 7 cuerdas de arco, que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Yo quiero que se lleve esa frase: me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila las 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Verso 9: Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas y de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Dalila se indignó. O sea, ¿cómo es posible que me hayas mentido? Primera vez que Sansón le dice a Dalila la fuente de su fuerza, que no era la correcta. Luego viene una segunda vez, no la voy a leer. En esa segunda vez vuelve otra vez Dalila y le pregunta: si me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón vuelve y le miente otra vez, y vuelve y salen los filisteos a tratar de matarlo. Sansón se libera. En ese momento creo que le había atado las trenzas del cabello a la cama, y Sansón se libera y luego mata a todos los filisteos. Pero viene una tercera vez y viene esta mujer, una mujer de esas bien chévere, bien tóxica, ¿verdad? Y le dice a Sansón la tercera vez: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras, así que por favor, dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Voy aquí más adelante, verso 15. 17, no, este me gusta. Verso 15. Entonces Dalila, haciendo puchero, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces, aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia, y entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Miren lo que dijo: nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Cierto, hasta ahí es cierto. Luego dice: si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Eso era verdad. Eso no era verdad. Eso era mentira. Pero en ese momento Sansón reveló su corazón. Sansón demostró que él creía profundamente que la fuente de su fuerza no era Dios, sino que era su cabello. Entonces el problema no fue que le cortaran el cabello a Sansón. El problema era que ese cabello no era su verdadera fuente de fuerza, pero Sansón lo creía. Cuando a usted le cortan la plata, cuando a usted le cortan el trabajo, cuando a usted le cortan su relación, cuando a usted le cortan su autoestima, si el centro de su vida, la fuente de su fuerza no es Dios, su fuerza se debilita. ¿No? Cuando usted cree que su fuerza viene de las fuentes incorrectas y llega alguien y le corta esa fuente de fuerza, inmediatamente usted se va a debilitar. Eso es una mentira que Sansón se creyó él mismo. La fuente de la fuerza de Sansón nunca fue el cabello, siempre fue Dios. Pero en la mente de Sansón algo había cambiado, y el objeto de su adoración no era el mismo que en el inicio. Ya Sansón no adoraba a Dios, y por ende ya Dios no era la fuente de su fuerza en su mente, en su corazón. Y cuando cortan el cabello de Sansón, miren lo que sucede. Voy a leer el verso 20 del capítulo 16. Entonces Dalila gritó, después de haberle rapado el pelo a Sansón: los filisteos han venido a capturarte. Y cuando se despertó Sansón pensó: haré como antes y enseguida me voy a liberar. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. ¡Wow! Y ahí Sansón cae. ¿Y sabe qué me encanta? Que todas las veces anteriores él le dice a Dalila: si haces esto, si haces aquello, yo me voy a volver tan débil como cualquier hombre. Cortaron las cuerdas,
no se volvió débil. Lo amarraron, no se volvió débil. Pero cuando el verdadero corazón de Sansón se demostró que la fuente de su fuerza no era Dios, y vino alguien y le quitó la fuente de su fuerza aparente, Sansón se volvió tan débil como cualquier hombre. Querido amigo, querida amiga, yo vine a decirle algo hoy. Usted puede caer en sus fuerzas si lo que usted cree que es la fuente de su fuerza es incorrecto. Si usted se convence que el dinero es la fuente de sus fuerzas, usted va a caer cuando el dinero se vaya. Si usted cree que su trabajo es la fuente de su fuerza, cuando el trabajo se vaya, usted va a caer porque el trabajo nunca fue la fuente de su fuerza. Si usted cree que su esposo o esposa es la fuente de su fuerza y su esposo y su esposa se van y usted creía que de ahí venían su fuerza, usted va a caer porque la fuente de su fuerza era una fuente incorrecta. La única fuente inagotable de fuerza que lo puede sostener en el día difícil es Dios. La verdadera fuente de fuerza de un hijo de Dios es Dios. No el dinero, no el trabajo, no la reputación, no los ahorros, no la situación del país, no los amigos, no las conexiones, no los negocios. La verdadera fuente de fuerza de un hijo de Dios es Dios. Sansón se le olvidó eso y él estaba convencido que era el cabello la fuente de su fuerza. Y cuando él dice eso, si me cortan el cabello, yo pierdo mi fuerza. El Espíritu de Dios se apartó de Sansón para que él cayera en cuenta de quién verdaderamente era la fuente de su fuerza. Entonces, si usted ve una película o un video o alguien le dice, no, es así como Sansón, que le cortaron el cabello y perdió la fuerza. No es que el cabello era la fuerza de Sansón, siempre fue Dios, pero a Sansón se le olvidó. La caída de Sansón entonces no fue Dalila. Hay gente que le echa la culpa a Dalila por haber sido quien derribó a Sansón. La caída de Sansón vino por su propia soberbia, por su propia autosuficiencia, por creer que por sí mismo él podía vencer a los filisteos. Y usted y yo, querido amigo, querida amiga, a los filisteos de este mundo, a la escasez, a la dificultad, a la enfermedad, al problema, a la circunstancia, a la envidia, a los malos sentimientos, a la depresión, a la tristeza, solo lo podemos vencer con la fuerza de Dios. No con el dinero, no con el trabajo, no con los negocios, no con las carreras, no con el intelecto, con la fuerza de Dios en nosotros que nos ayuda a vencer y a avanzar en el propósito y el camino que Él tiene para mí. Dios es el secreto de tu fuerza. No el cabello, no el dinero, no el trabajo. La historia de Sansón nos enseña entonces la importancia de estar claros de dónde viene nuestra fuerza. Sansón se equivocó y dependió de su cabello y dependió de su condición de nazareo y cayó. De la misma manera usted y yo, si no dependemos de Dios, estamos sujetos también a la posibilidad de caer en debilidad porque nuestra fuente de fuerza ha cambiado. Yo pregunto, ¿cuál es tu fuente de fuerzas hoy? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve a ir por más? Cuando te paras por la mañana y ves todo el entorno en el que vives, y ves las dificultades, y ves las adversidades, y ves la carencia de oportunidades, y ves la cuenta bancaria que está bajando día tras día, y ves que a tu esposo no le está yendo bien en el trabajo, y ves que tú no consigues qué hacer, y ves que tus hijos le están diciendo en el colegio que no le pueden dar las notas porque no tiene plata, y ves que el carro te pide dinero día tras día y ya el dinero dejó de fluir, y ves que la comida en la casa comienza a mermar. Yo pregunto, ¿cuál es la fuente de tus fuerzas? ¿Qué te mueve a ir por más? ¿Qué te hace creer que puedes lograr vencer todas y cada una de esas circunstancias? Sansón llegó a ser el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra, pero cuando se olvidó de Dios, pero cuando dejó de adorar, pero cuando Dios dejó de ser el centro de su vida, pero cuando su fuente de fuerza cambió, Sansón se volvió el hombre más débil de todos. Querido amigo, querida amiga,
Si usted hoy está batallando con debilidades en su vida, en los distintos aspectos que cité hace un momento, yo quiero invitarle a que usted considere cambiar la fuente de su fuerza. Yo quiero invitarle a que usted pueda cambiar su perspectiva y dejar de pensar que el dinero, que el trabajo, que el amigo, que tu pareja, que las personas a tu alrededor, que la economía y que los negocios van a darte la fuerza para vencer tus circunstancias. Y quiero invitarte a que a partir del día de hoy tú hagas de Dios la fuente de tu fuerza. Que tú le digas a Él: no puedo solo con el trabajo, no puedo solo con el dinero, no puedo solo con las ideas, no puedo solo con mi cerebro, no puedo solo con mi pareja, no puedo solo en esta situación. Necesito tu fuerza para avanzar. Necesito que tú me des de aquello que solo tú puedes darme para tener la fuerza necesaria para vencer todas y cada una de mis circunstancias. Sansón, por el simple hecho de olvidar que Dios era la fuente de su fuerza, la perdió toda. No fue el cabello, fue su objeto de adoración lo que cambió. Cuando yo adoro a Dios, ¿qué estoy haciendo cuando yo adoro a Dios? Yo pongo a Dios por encima de mis problemas, por encima de mis necesidades, por encima de mis capacidades, por encima de lo que yo mismo creo acerca de la vida. Miren lo que pasa con Sansón. Lo capturaron en ese momento en el que llegan los filisteos. Sansón perdió su fuerza, lo capturan, le sacan los ojos y se lo llevan a un templo pagano y lo humillan delante de todo el resto de los filisteos. Dice que se reunieron la élite de los filisteos a burlarse de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón había perdido el norte, había perdido el enfoque, había olvidado que Dios era el centro de su vida, que Él era el objeto de su adoración. Y Sansón cae en cuenta de su realidad. Y en el verso 28 del capítulo 16, usted se puede dar cuenta cuando la mente de Sansón cambió. Verso 28, mire lo que Sansón dice. En medio de ese escenario adverso, a punto de morir, Sansón dice: entonces oró al Señor y le dijo: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Sansón le dice a Dios: yo sé lo que hice, yo sé por qué caí, yo sé qué pasó, yo sé cuál fue mi error, y ahora recurro nuevamente a la verdadera fuente de mi fuerza. Y cuando Sansón le dice a Dios: Señor soberano, ¿qué le está diciendo a Dios? Tú estás por encima, tú estás por encima de los filisteos, tú estás por encima de mi ego, tú estás por encima de mis capacidades, tú estás por encima de la situación, de la circunstancia, del problema, el veredicto de muerte que está por delante. Sansón adoró a Dios, Señor soberano, porque la adoración no es una canción. Te puede venir a la iglesia el domingo y puede entonar una canción y bien podría estar adorando, porque la letra de la canción habla de un Dios superior. Pero la adoración es reconocer en mi corazón que Dios es superior, que Dios está por encima de todo, que Dios está en lo más alto del mundo, que Dios está por encima de este reino humano que vemos. Es reconocer la superioridad de Dios. Cuando usted ve a un Dios que está por encima de todo, usted reconoce que usted está por debajo de Él. Y cuando alguien es un súbdito de un rey, depende del rey, obedece al rey, hace lo que el rey dice, vive para el rey, sirve al rey, hace la voluntad del rey, porque el rey está por encima de él. Querido amigo, querida amiga, usted quiere tener fuerzas en su vida para sobreponerse a todo problema y circunstancia que se le presente. Viva para el rey,
Haga lo que haga, sirva al rey, entréguese al rey, dependa del rey. Haga de Dios su Señor soberano sobre toda circunstancia. Y Dios va a librarte de tus más difíciles batallas. Es la adoración lo que cambia el desenlace de la batalla. Porque hay un rey que está por encima de todo, que tiene el poder para derribar todo ejército que vaya en tu contra. Sansón estaba rodeado, atado. Lo habían atado a unas columnas en el templo, humillado, avergonzado, ciego, sin ojos, sin pelo. Lo habían dejado como el hombre más débil del mundo, pero en el momento en el que Sansón reconoce que Dios estaba por encima de él, reconoce a Dios como su rey soberano, le voy a decir lo que sucedió. Verso 28, Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas. ¿Cómo se llama la serie? Una vez más, con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo y las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con ellos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. Y de esa manera, escuche bien esto porque es clave en la historia, Sansón mató más personas al morir de las que había matado durante toda su vida. Yo espero que usted la esté agarrando ahí. Cuando usted y yo adoramos, cuando usted y yo reconocemos que Dios está por encima, cuando usted y yo declaramos que Dios es el Rey soberano de nuestras vidas, usted está recibiendo las fuerzas necesarias para mover los pilares de su vida, para romper las cadenas que lo oprimen, para vencer las batallas que hoy estás librando. Al adorar recordamos que Dios es una fuerza superior, que Él puede con todo ejército, con todo problema, con toda circunstancia, con toda adversidad. Al adorar recordamos que hay un Dios superior a nosotros, que es la fuente de nuestra fuerza. Y cuando usted es fortalecido por Dios, debido a su adoración, las columnas se derrumban, los problemas se disipan, el enemigo y sus propósitos caen. Lo que está haciendo y tratando de hacer este mundo en su contra se revierte a su favor. Por eso, querida amiga, querido amigo, en la prueba, adora. Por eso, en la dificultad, adora. Por eso, en la circunstancia más difícil, adora. En la enfermedad, en la escasez, en el problema, en el valle de sombra y de muerte, adora a Dios, porque Él es poderoso para darte la fuerza, para poder sobreponerte a todo problema, a toda circunstancia, a toda adversidad. Él es el secreto de la fuerza de un hijo de Dios. Señor soberano, Él es el secreto de mi fuerza. Era el secreto de la fuerza de Sansón. Era el secreto de la fuerza de todos esos héroes de fe que lograron hacer cosas que tú y yo hoy día leemos y decimos: wow, yo quisiera hacer lo mismo. Adora. Adora a Dios. Ponlo por encima de tu circunstancia. Reconoce su superioridad y Dios te va a fortalecer para vencer toda prueba que se presente en tu camino. En la adoración está tu fuerza. En la adoración está tu fuerza. Sansón derrumbó los muros del templo y en un momento de adoración, logró más que en una vida de inmoralidad. En un momento de adoración, logró más que en toda una vida de autosuficiencia.
en un momento de adoración, logró más que en una vida que no honraba a Dios. ¿Tú sabes todo lo que Dios puede hacer si tú dedicas a Él un momento de adoración? ¿Tú sabes todo lo que Dios puede hacer en tan poco tiempo si tú te dedicas a honrarlo a Él con tu vida, con tus acciones, con tus pensamientos, con tu carrera, con tu tiempo, con tus negocios? Si tú reconoces la superioridad de Dios en tu vida, en un momento Dios puede cambiarlo todo. En un momento Dios puede transformar tu situación. En un momento Dios puede restaurar tu matrimonio. En un momento Dios puede traer prosperidad a algo que estaba escaso. Con solo un momento de adoración, Sansón logró más que lo que había hecho el resto de su vida, porque el resto de su vida nunca adoró a Dios. Pero en ese momento de adoración, Sansón logró su propósito eterno: vencer a los filisteos. Quedó vencida toda la élite de la nación que oprimía a Israel. ¿Qué hubiese sucedido si Sansón hubiese adorado a Dios desde el primer día? Quizás hoy recordáramos a Sansón de otra manera, no por sus errores, no por sus defectos, sino por lo que Dios hizo en él a través de todo el tiempo que él lo adoró. Amigo, hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios: tú eres superior, tú eres mi fuente de fuerzas, yo te necesito, solo no he podido, me siento débil, así como estoy, con el dinero que tengo, las capacidades que tengo, el intelecto que tengo, mucho o poco, no puedo, solo te necesito a ti. Necesito que tú hagas por mí, necesito que tú pelees por mí, necesito que tú venzas y conquistes por mí. Yo decido adorar a Dios porque Él es el secreto de mi fuerza. Cierro con esto. Estando David frente a Goliat, usted ha escuchado esta historia probablemente varias veces. David estaba enfrentando a un gigante que le llevaba unos cuantos metros de altura de diferencia. Y David está frente a Goliat. Y viene Saúl y le dice: toma este escudo, toma esta espada, toma esta armadura para que puedas ir a la batalla para vencer a Sansón, para que tengas la fuerza necesaria para vencer a Sansón. Muchas gracias. Eso para ver si estaban atentos. Para que pueda vencer a Goliat. Y David se para frente al gigante y dice: me pesa el escudo, me pesa la espada, me pesa la armadura. Esto que tengo aquí es un inconveniente. Esto que tengo aquí es un obstáculo. Esto que tengo aquí está de más. Y viene en el capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 45. David le respondió a Goliat, después de que Goliat se burla de él un rato: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David era ante todo un adorador. Ante todo, David fue rey, fue pastor, fue un guerrero, fue un general de los ejércitos, pero ante todo, David era un adorador. Y cuando se para frente al problema más grande que él, al gigante de su momento, David le dice: Señor de los ejércitos celestiales, tú eres superior, tú eres más grande, tú estás por encima de este filisteo incircunciso. No hay nada que él pueda hacer que tú no puedas revertir. No hay nada que él pueda hacer que me pueda herir. No hay nada que él pueda hacer para derrotarme. Si tú estás conmigo, él está vencido. ¿Qué reconoció David en su lucha?
la superioridad de Dios. Dios le dio la fuerza para vencer a Goliat, y así como se la dio a él, te la puede dar a ti hoy. Si tú estás luchando con gigantes en tu vida que no logras derribar, si tú estás luchando con una situación económica que te ha vencido una y otra vez, si tú estás luchando con un desánimo del que no logras salir, si tú estás luchando con una depresión que te mantiene en tu cama, si tú estás luchando con un matrimonio que no mejora, con unos hijos que están descarriados, desviados del camino que Dios tiene para ellos, si estás luchando con un negocio que no prospera, que no florece, si estás luchando contra un sistema en un país que dice que a todo el mundo lo derriba, hay un Dios superior, hay un Dios que está por encima. Adóralo a Él, alábale a Él, reconoce su superioridad y Él va a darte la victoria. Como lo hizo con David, lo va a hacer contigo también. Mi adoración me recuerda quién es la fuente de mi fuerza. Mi adoración me recuerda quién pelea por mí las batallas. Mi adoración es el secreto de mi fuerza. Si yo estoy adorando a Dios, yo sé que Él está luchando mis batallas por mí. Si yo estoy adorando a Dios, yo sé que la victoria está cerca. Si yo estoy adorando a Dios, mi mente está enfocada en lo que Él está haciendo por mí, para mí, por las personas que están a mi alrededor. Así que en la dificultad yo te invito a que levantes tu adoración. En la prueba yo te invito a que reconozcas que Dios es soberano. En el problema yo te invito a que le digas: Dios, tú eres el Señor de los ejércitos celestiales, que lucha todas y cada una de mis batallas y vence al enemigo para mí. Levántate de esa silla y hoy vamos a adorar a Dios juntos. Levanta tus manos conmigo esta tarde para que hoy podamos, como iglesia, en el poder de la adoración, vencer a los gigantes que están delante de nosotros. Hoy hay un llamado de Dios para ti.